Ha estado montando guardia fuera de su casa desde la primera semana. Posee fuentes dentro de la investigación que nadie más tiene. Ha publicado más reportes originales sobre este caso que cualquier otro periodista en Estados Unidos. Y cuando finalmente alguien le preguntó de frente, a quemarropa, sobre la tormenta digital que rodea a Annie Guthrie y su esposo Tommaso Cioni, dijo algo de apenas 7 palabras, algo totalmente sin fisuras. 7 palabras que debieron frenarlo todo. Les diremos exactamente qué fue lo que dijo Brian Entin. Pero primero, es necesario comprender ante qué tipo de caso nos encontramos. Porque lo ocurrido en Tucson, Arizona, durante la madrugada del 1 de febrero de 2026, no fue un accidente. No fue una confusión. Tampoco se trató de una anciana que se desorientó en la noche. Esto fue fríamente planeado y ejecutado, dejando un rastro digital que los peritos forenses siguen desenterrando hilo por hilo. A día de hoy, Nancy Guthrie, de 84 años, madre de la conductora de NBC Savannah Guthrie, fue vista viva la noche del 31 de enero de 2026. Había pasado la noche en una cena y velada de juegos en casa de su hija Annie y su esposo Tommaso Cioni, a 10 minutos en auto de su propia residencia en la zona de Catalina Foothills, en Tucson. Una noche cualquiera, una madre su hija, una cena un juego. Esa clase de noches cotidianas que nadie marca en el calendario hasta que se convierte en la única que importa. Tommaso llevó a Nancy. El garaje abrió hacia las 9:48 de la noche. Ella entró. El portón bajó a las 9:50. Tommaso vio cómo se cerraba y se retiró. Y ese fue el último registro visual confirmado de Nancy Guthrie en su casa. ¿Qué pasó después? En las horas transcurridas entre el cierre de ese garaje y la llegada de su familia la tarde siguiente, cuando descubrieron su ausencia, se encuentra el núcleo de una de las investigaciones más seguidas de la historia estadounidense reciente. Agentes federales, alguaciles, equipos de búsqueda y laboratorios forenses. Más de 3.000 pistas. Una recompensa que supera el $1.200.000. Y aún así, al día de hoy no hay arrestos ni sospechosos confirmados, y Nancy Guthrie sigue desaparecida. Esto es lo que diferencia a este documental de todo lo que han visto sobre el caso. No vinimos a construir una teoría. Estamos aquí para desmantelar una. Porque mientras la investigación sigue en marcha y el FBI procesa evidencia biológica y recupera datos digitales de sistemas que la gente ni sabía que existían, el Internet ya ha condenado a 2 personas a quienes el registro oficial ha exculpado en todos los niveles. Si han estado siguiendo este caso de cerca y quieren los hechos, no el ruido, sino los hechos, suscríbanse ahora mismo. Aquí cubrimos los casos como realmente lo merecen, sin especulaciones disfrazadas de análisis rigurosos, sin rumores presentados como reportajes, solo el expediente, y este expediente está a punto de hablar. Desde dónde nos están viendo hoy, dejen su ciudad y país en los comentarios. Porque lo que Brian Entin reveló sobre Annie Guthrie y Tommaso Cioni el 4 de mayo de 2026 cambiará todo lo que creían saber. Y esto es solo el principio. Antes de entender qué fue lo que arrebataron, deben comprender a quién se llevaron. Nancy Guthrie no era una mujer definida por la carrera televisiva de su hija. No era una nota al pie en una historia ajena. Tenía 84 años y vivía de manera independiente en una de las zonas residenciales más tranquilas de Tucson, Catalina Foothills. Una mujer con su propia rutina, una comunidad y una vida que avanzaba a su propio ritmo. Asistía a servicios religiosos virtuales cada domingo por la mañana y mantenía amistades muy cercanas. Tenía 3 hijos adultos, Savannah, Annie y Cameron, y según todos los testimonios, estaba completamente integrada en la vida cotidiana de su familia. No al margen, sino en el centro.
Vivía a unos 10 minutos de la casa de Annie y Tommaso Cioni. Esa cercanía importaba. Significaba que las cenas familiares no eran eventos raros planeados a última hora. Eran algo habitual cotidiano, el tipo de dinámica que existe en miles de hogares, donde un padre vive lo bastante cerca como para visitarlo sin planearlo como un gran evento. Nancy no manejó para ir a la cena el 31 de enero. Tomó un Uber. Ese detalle figura en el registro oficial de la investigación. Revela cómo se desenvolvía en su día a día. Autosuficiente conectada, sin depender de nadie, pero tampoco aislada. En su casa tenía una cámara de timbre, un marcapasos y un dispositivo de monitoreo cardíaco, implantado para regular su ritmo cardíaco, que se enlazaba con una aplicación de monitoreo para conectarla en tiempo real con sus médicos y seres queridos. Aquel aparato no era un simple instrumento médico. En las horas posteriores a su desaparición, se convirtió en uno de los datos forenses más valiosos de toda la investigación. No por lo que registró, sino por el momento exacto en que enmudeció. Piensa en eso un instante. Imagina a una mujer de 84 años sola, en un barrio tranquilo, con un aparato en el pecho encargado de avisar al mundo que su corazón sigue latiendo. Quienes fueron por ella esa noche sabían lo suficiente como para desactivar la cámara. Venían preparados. Entendían que los sistemas electrónicos registran lo que pasa frente a ellos. Lo que no previeron, o lo que no pudieron borrar por completo, fue lo que los investigadores hallaron en los datos restantes. Pregúntate esto. Si fueras el investigador principal asignado al caso la mañana del 1 de febrero de 2026, y entraras a esa casa viendo lo que vieron los oficiales, ¿qué te diría tu instinto? El de ellos se los dijo de inmediato. Esta escena no fue un accidente. Y los 3 registros de tiempo que lo probaban ya esperaban en el sistema. 3 números. A eso se reduce este caso en su núcleo forense. No 3 sospechosos, tampoco 3 testigos. 3 marcas de tiempo ocultas en sistemas digitales que jamás debieron contar esta historia, pero lo hicieron porque los encargados de recuperarlas se negaron a dejar de buscar. Todo comienza a las 9:50 de la noche del 31 de enero de 2026. El portón de la cochera en la casa de Nancy Guthrie, en Catalina Foothills, se cierra. Tommaso Caioni la ve bajar desde la entrada. Luego se marcha, perdiéndose en la tranquila noche de Tucson. Detrás de esa puerta Nancy está en casa, a salvo. La velada terminó. Nada en ese momento, ni el zumbido del motor de la cochera, ni la quietud de la calle a las 10, sugiere que algo ande mal. Entonces, el vecindario se duerme, y alguien en algún punto de esa oscuridad comienza a moverse. A la 1:47 de la mañana, la cámara del timbre de la entrada de Nancy Guthrie fue desconectada. No por un apagón ni por una batería agotada o una falla de software. Fue desconectada deliberadamente por alguien que llegó a esa casa sabiendo perfectamente que las cámaras graban lo que pasa frente a ellas y que iba preparado específicamente para evitarlo. Piensa en lo que requiere esa preparación. Tienes que saber que la cámara está ahí. Tienes que saber dónde está ubicada. Debes saber cómo neutralizarla antes de entrar en su encuadre. Eso no es instinto. Eso es planificación. Los investigadores que analizaban esa marca de la 1:47 bajo el brillo de sus pantallas entendieron exactamente su significado. La cámara no falló. La silenciaron y quienquiera que lo haya hecho había estado vigilando la casa. A las 2:12 de la madrugada ocurre algo asombroso en la parte forense del caso. A pesar de que la cámara estaba apagada y de que Nancy no contaba con una suscripción activa al servicio de grabación del timbre, los especialistas en informática forense comenzaron a extraer datos residuales del sistema interno. Encontraron imágenes, fragmentos y señales de detección de movimiento
ocultas en una arquitectura que siguió registrando tras apagarse la transmisión a las 2:12. Esos datos residuales registraron movimientos cerca de la vivienda. Los agentes trabajaron toda la noche, consultando sistemas desconocidos para la mayoría, hasta hallar el rastro de alguien que creyó haberse borrado por completo. Se equivocaba, y entonces, a las 2:28 de la mañana, la transmisión de monitoreo cardíaco del dispositivo implantado de Nancy Guthrie se apaga por completo. La señal que conectaba su aparato a la aplicación de seguimiento, el enlace en tiempo real con sus médicos, y el dispositivo que regulaba su corazón, se interrumpe de pronto. La transmisión se detiene. En 41 minutos, 3 sistemas electrónicos distintos se han apagado en secuencia. La cámara, la ventana de datos de movimiento, la señal cardíaca. 41 minutos. Secuencial deliberado. La firma digital de un plan que se ejecuta paso a paso. Este es el detalle que separa este caso de un reporte rutinario de persona desaparecida en cuanto el primer oficial lo lee. No es una mujer que se extravió, tampoco un problema médico que pasó desapercibido hasta la mañana. El registro del tiempo cuenta una historia estructurada, un inicio, un desarrollo y un punto final. Y los investigadores, indagando hacia atrás y adelante desde esos 3 puntos, han intentado llenar cada vacío entre ellos desde entonces. Esto es lo que deben tener en cuenta mientras se desarrolla este caso. Quien llegó a esa casa la noche del 31 de enero sabía cómo desactivar una cámara. Aún así recuperaron datos residuales. Interrumpieron la señal de monitoreo cardíaco. El sistema interno registró movimientos a pesar de todo. Cada intento de borrar huellas dejó nueva evidencia. La escena que hallaron los oficiales la tarde siguiente no estaba en silencio. Estaba hablando. Y lo que reveló lo que hallaron dentro de la casa y en el porche, les dijo en el más puro lenguaje forense ante qué tipo de casos se encontraban exactamente. Domingo por la mañana, 1 de febrero de 2026. Nancy Guthrie no aparece en su servicio religioso virtual. Sus amigos notan la pantalla vacía donde debería estar su rostro. Llaman por teléfono. Nadie responde. Llaman otra vez. Sigue el silencio. Logran contactar a su familia. En cuanto entra esa llamada, todo cambia. Quienes mejor conocen a Nancy saben que el silencio no es propio de ella. A las 11:56 de la mañana, sus familiares llegan a la casa. El vecindario está calmado con ese silencio dominical que se siente extraño cuando algo malo ocurre en el fondo. Se acercan a la puerta principal, entran. Y lo que encuentran no parece el hogar de alguien que solo salió un momento. Más bien parece una casa que fue abandonada a toda prisa por alguien ajeno al lugar. El teléfono de Nancy está adentro. Su bolso también está allí. Esos objetos personales que una mujer de 84 años jamás olvidaría al salir por su cuenta, están justo donde quedarían si no hubiera tenido otra opción. A las 12:03 de la tarde, la familia llama al 911. Oficiales del sheriff del condado de Pima llegan a las 12:15 de la tarde. Y en el momento en que entran por esa puerta, comienzan a descifrar la escena en el lenguaje de los crímenes. El lenguaje de los objetos desplazados, de presencias inexplicables y de ausencias donde debería haber algo. La clasificación de este caso comienza a cambiar en tiempo real. Los puntos de acceso traseros de la casa estaban semiabiertos no forzados, sostenidos deliberadamente con las propias macetas de Nancy, objetos sacados de su hogar y reubicados para mantener libres las rutas de escape. Ese detalle se vuelve más perturbador conforme uno lo analiza. Quien entró a esa casa no lo hizo con pánico. Abrió la puerta, la aseguró y se dejó el camino libre. Metódico, sin prisas. El trabajo de alguien operando bajo un plan que ya había trazado antes de llegar. En el porche delantero, los investigadores hallan material biológico. El análisis de ADN confirma después que ese material pertenece a Nancy Guthrie.
La entrada principal de su propia casa, en un tranquilo barrio de Catalina Foothills, se ha convertido en una escena de evidencia forense. Los oficiales avisan por radio, aseguran la escena. Los drones se elevan, perros de búsqueda recorren los alrededores. A las 6:46 de esa tarde, el sheriff de Pima anuncia públicamente la desaparición de Nancy. Para el 2 de febrero, es oficial. La policía confirma que Nancy Guthrie fue sacada de su casa contra su voluntad. Y el 5 de febrero, el FBI revela algo que cambia por completo la investigación para el público. Imágenes de la cámara del timbre, recuperadas mediante análisis forense digital en el sistema interno, revelan que aún tras cortar la transmisión, un sujeto armado y con el rostro cubierto acechaba la entrada de Nancy la noche de su desaparición. Mochila puesta, arma visible, rostro oculto. Ese individuo no ha sido identificado. Ese individuo no ha sido nombrado. Tampoco ha sido encontrado. Y sin embargo, a las 48 horas de publicarse el video internet, ya había dejado de mirar a esa figura. Dirigió su atención hacia otro lado por completo, a una cena familiar, a una cochera, a una Honda CR-V azul. Así de rápido se movió todo. El 4 de febrero de 2026, 72 horas tras desaparecer, Nancy 48, después del video del FBI, del sujeto armado y enmascarado en su entrada, el Internet ya había dejado de hablar de esa figura. Ya habían pasado a otra cosa, ya tenían a sus sospechosos. Y esos sospechosos no eran el sujeto armado con la mochila y el rostro cubierto. Eran la hija que lloraba a su madre desaparecida y su esposo. Annie Guthrie y Tommaso Zioni se volvieron el centro de una teoría en línea que creció con una rapidez y certeza ajenas a las evidencias. Y todo que ver con la cercanía. Ellos fueron los últimos en ver a Nancy antes de ser secuestrada. Eso es un hecho. Tommaso la llevó a casa. Eso es un hecho. Vio cerrarse la puerta del garaje antes de marcharse. Eso también es un hecho. Esos 3 datos son la base de todo un monumento a la especulación. Un monumento que crecía y se complicaba cada día más, alimentado por información que la investigación oficial jamás había revelado. Sin documentos que lo respalden, sin revelaciones verificadas, sin declaraciones de la policía. La cercanía se volvió móvil. La entrada, escena del crimen. El video de vigilancia de un hombre dejando a su suegra tras cenar se convirtió en un enigma que miles de extraños decidieron que estaban listos para resolver. ¿Cuánto esperó antes de arrancar? ¿Miró hacia la casa en el momento menos indicado? ¿Su lenguaje corporal, al aparecer en público, fue demasiado sereno o no lo suficiente? El análisis era eterno. El criterio aplicado imposible de refutar. Porque cuando la conclusión ya está escrita, cada fragmento de evidencia la confirma o resulta sospechoso por no hacerlo con suficiente fuerza. Los hilos de Reddit se multiplicaron. Grupos de Facebook sumaron miles de miembros. Cuentas de influencers sin acceso a la investigación ni vínculos reales comenzaron a producir contenido constante. Contenido largo y detallado, presentando especulaciones como análisis y rumores como periodismo. Las métricas subieron. Los algoritmos premiaron esa falsa certeza. La audiencia creció, y Annie Guthrie y Tommaso Zioni fueron juzgados en el tribunal más público, imaginable sin que una sola prueba real fuera presentada en el expediente. Debes preguntarte algo. Al ver esos videos, y si estás aquí, seguro viste alguno. Existe una gran posibilidad de que los vieras. ¿Qué te mostraron en realidad? No lo que aseguraban, sino lo que de verdad mostraban. Porque hay una gran diferencia entre un hallazgo policial verificado y la libre interpretación de un video público. Hay diferencia entre una revelación con fuentes reales y una voz firme diciéndote lo que cree que el video significa. Esa diferencia importa. En un caso de desaparición que sigue activo, esa diferencia es la distancia entre ayudar y obstaculizar.
A pesar de todo, Anne y Tommaso guardaron silencio, sin declaraciones sobre las acusaciones ni conferencias de prensa. Tampoco hubo respuestas en redes sociales. Solo aparecían junto a Savannah y Cameron en comunicados familiares, unidos cooperativos y enfocados solo en hallar a Nancy. Entregaron a las autoridades todo lo solicitado. Soportaron las acusaciones en silencio sin herramientas para frenar lo que les estaban haciendo. Y carecían de una plataforma lo bastante grande para defenderse, aun si hubieran querido intentarlo. Entonces, confiscaron el auto de Annie y la teoría no solo creció, se encendió por completo. Pero el verdadero significado de esa incautación y lo que un agente especial retirado del FBI declaró sobre el motivo por el cual retuvieron el vehículo es algo que la teoría jamás mencionó. El Honda CR-V azul de Annie Guthrie fue confiscado por el departamento del sheriff de Pima al inicio de la investigación. No prestado, no revisado en la acera y devuelto esa misma tarde, fue incautado, bajo custodia policial por semanas. Y cuando ese detalle salió a la luz, la teoría no solo lo asimiló, tomó fuerza con ello, pues miles de personas ya convencidas creían saber exactamente qué le ocurrió a Nancy Guthrie. Un auto incautado no era un simple trámite forense. Era una señal. El aparato de investigación confirmando en silencio lo que la teoría popular ya daba por sentado. Esa interpretación era errónea y los expertos lo aclararon públicamente con total claridad y de forma oficial. Pero la teoría los ignoró. Confiscar un vehículo en una investigación penal activa no requiere causa probable contra su dueño. No es una opinión, es una realidad del procedimiento. Al investigar los últimos movimientos de una víctima, cualquier vehículo ligado a esa cadena se convierte en un posible contenedor de pruebas. Los investigadores actúan para asegurarlo antes de que los rastros se pierdan o los datos electrónicos se borren, antes de perder para siempre la oportunidad de recuperar lo que el auto pudo registrar: fibras cabello-tierra de un zapato o huellas dactilares en el interior. Cada vehículo moderno es también un archivo de datos: historial de ubicación-velocidad, registros de sensores y aperturas de puertas, grabados por sistemas que los conductores ignoran. Todo esto es potencialmente relevante y recuperable. Y el tiempo apremia. La agente retirada del FBI Jennifer Coffindaffer encaró directamente los rumores sobre el vehículo de Annie sin andarse con rodeos. Explicó con la precisión de una experta en criminalística que los investigadores pudieron retener ese auto específicamente para determinar si tenía un rastreador instalado antes de la noche del 31 de enero. Si alguien se había acercado a ese Honda azul en las horas o días previos a la cena familiar, si lo usaron de referencia para saber cuándo saldría Nancy su ruta a casa y a qué hora se cerraría la cochera a su espalda. Escuchen con atención. No retuvieron el auto por sospechas sobre Annie. Pudo ser retenido porque el sospechoso de llevarse a Nancy lo estaba vigilando. El exteniente de Pima y comandante retirado de ese doble, UAT Bob Krager, confirmó la misma lógica. Mantener la cadena de custodia en un caso abierto es simple metodología. Así es como se arman los casos para sostenerse ante la fiscalía. Es un proceso riguroso y detallado que no señala al dueño registrado del vehículo. Para marzo de 2026, se reportó que el auto ya estaba siendo devuelto. Un dato que recibió mucha menos atención que la incautación del inicio. La teoría ya se había decidido antes de conocer las explicaciones. Y un juicio ya predeterminado rara vez se detiene a analizar datos que lo contradigan. Pero nada de esto, ni el protocolo legal, ni la declaración de la agente retirada, ni la devolución en marzo, fue tan contundente como lo escrito por el sheriff de Pima. Y lo que escribió debió poner fin a esto por completo. Existe un lenguaje muy particular que la policía usa en sus comunicados oficiales. Es sumamente cauteloso y medido. Se redacta así
para mantener la flexibilidad en una investigación abierta y dejar espacio a la interpretación si el caso lo exige, para comunicar hechos reales sin cerrar puertas que podrían necesitar mantenerse abiertas. Es la voz de la cautela institucional, casi siempre libre de emociones. Por eso, lo que el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, escribió en su declaración formal por escrito en febrero de 2026 tiene un peso tan descomunal, porque él decidió no usar ese lenguaje. Lo hizo a un lado por completo. Y lo que redactó en su lugar fue algo que los comunicados policiales casi nunca suelen mostrar. Un juicio moral emitido con toda la autoridad de su cargo sobre lo que le hicieron a una familia que su propia investigación ya había exonerado. Sus palabras exactas fueron estas. Para ser claros, la familia Guthrie, incluyendo a todos los hermanos y cónyuges, ha sido descartada como sospechosa en este caso. La familia ha sido totalmente cooperativa y amable y son las víctimas en este caso. Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, es cruel. La familia Guthrie es víctima de esto así de simple. Lean de nuevo cada palabra no deprisa, sin buscar esa justificación que permita que la teoría sobreviva. Léanlo como leerían cualquier otra prueba de este caso, por completo y sin una conclusión, que ya los espere al final. Incluyendo a todos los hermanos y cónyuges, esa frase no es casualidad, es precisa. Un lenguaje diseñado para incluir a cada miembro de la familia directa. Ni Savannah, ni Annie, ni Cameron se quedan fuera. Tampoco Tommaso Zioni, el yerno que estuvo en el centro de las teorías de Internet desde la primera semana de la investigación. Todos ellos completamente absueltos como sospechosos por la principal autoridad a cargo de esta investigación. Y luego él fue más allá. Usó la palabra cruel en una declaración pública oficial bajo el amparo institucional del sheriff del condado de Pima. El jefe policial, a cargo de esta investigación, miró de frente el acoso que sufría la familia en redes sociales y lo llamó por su nombre. Eso no es un procedimiento habitual. Los sheriffs no suelen ir más allá de las pruebas para emitir juicios morales por escrito. Cuando uno lo hace, es deliberado. Pero la exoneración escrita por el sheriff no era el único elemento del expediente oficial. El exoficial del SWAT, Chad Ayers, en una transmisión nacional, reveló que todos los miembros de la familia directa, los Guthrie, Savannah, Annie y Cameron, y Tommaso Zioni supuestamente pasaron el polígrafo. Cada uno de ellos, incluido el yerno contra quien Internet pasó semanas armando un caso, usando videos públicos y la falsa certeza de sus propias sospechas. Dos formas independientes de exoneración. Una institucional firmada por escrito por el mismísimo sheriff del condado de Pima. La otra forense difundida en televisión nacional, y ambas apuntando exactamente en la misma dirección. Aún así se seguía publicando contenido. Los hilos de discusión no se detenían. Incluso cuentas con decenas de miles de seguidores seguían creando videos sobre Annie y Tommaso, como si el sheriff jamás hubiera emitido ese comunicado. Y jamás se hubiera reportado el resultado del polígrafo. Porque para entonces, la teoría dejó de serlo. Se había transformado en algo mucho más duradero y peligroso que eso. Se convirtió en un producto. Tenía seguidores. Tenía interacción. Poseía ese impulso voraz del contenido que premia la certeza sobre la verdad castigando el matiz por no ser lo bastante dramático. Y ahí fue cuando Brian Entin habló. Y lo que dijo es el giro que lo cambia todo. El 4 de mayo de 2026, Brian Entin habló con la revista Parade y reveló algo. Que cada persona que ha dedicado tiempo a esta teoría necesitaba escuchar. Sin voceros de la familia, sin abogados defensores, sin cuentas anónimas en redes diseñadas para lucrar con la indignación. Del periodista que ha estado más cerca de los hechos verificados de esta investigación que cualquier otro reportero del país.
El reportero que montó guardia frente a la casa de Nancy Guthrie, quien tiene fuentes conectadas con los encargados de este caso, quien ha generado reportajes exclusivos en Tucson desde los primeros días de la investigación. Ese periodista abordó directamente las sospechas sobre Annie Guthrie y Tommaso Cioni y pronunció 7 palabras con el peso de 3 meses de reportes con fuentes confiables sobre el terreno. Nunca he visto ninguna evidencia de que la familia esté involucrada. No dijo. No he visto nada público, ni nada se ha confirmado todavía ni... Seguimos esperando que la investigación lo aclare. Dijo que nunca ha visto ninguna evidencia. En presente. Rotundo. En 3 meses de investigación activa, con fuentes de uno de los casos más vigilados en la historia reciente de Estados Unidos. Una investigación con todos los recursos del sheriff de Pima y el Buró Federal de Investigaciones, aduanas y protección fronteriza, junto a equipos de búsqueda y rescate en toda la región. El periodista con el acceso más profundo a la información de todo ese aparato no encontró nada que señale a Annie Guthrie o Tommaso Cioni, ni un hilo, ni un documento, ni una pista creíble dentro de la investigación. Nada. Pero no se detuvo ahí. Fue más allá. El sheriff dejó muy claro que no son sospechosos y que están totalmente exonerados, así que simplemente debemos quedarnos con eso. Esa frase dice mucho más de lo que aparenta a simple vista. Porque Brian Entin no es un periodista que ceda ante la autoridad por reflejo. No es el tipo de reportero que repite lo que dice un sheriff y da el día por terminado. Ha cuestionado esta investigación cuando fue necesario hacerlo. Ha hecho las preguntas difíciles. Hizo guardia afuera de esa casa y siguió reportando cuando cesaron las ruedas de prensa y los informes oficiales enmudecieron. Cuando Brian Entin dice que debemos quedarnos con eso, no está repitiendo un comunicado de prensa. Te está diciendo lo que su propia investigación independiente ya confirmó. Y luego dijo algo que superó el lenguaje neutral del periodismo forense para mostrar un lado más directo, más humano. Me siento mal por ellos, honestamente. Piensas en la desaparición de Nancy, la mamá de Annie, y luego ver cómo los linchan así en Internet. Es bastante terrible. Piensa en eso por un momento. No es una simpatía abstracta. No es un reportero dando condolencias generales a una familia en una situación difícil. Es la persona más capacitada para saber si las acusaciones que circulan en Internet tienen alguna base real, confirmando que no es así, para luego señalar la enorme brecha entre lo que afirma la teoría y lo que muestra la evidencia. Considera esa brecha tan preocupante como para señalarla en voz alta de forma oficial impresa. Luego surgió el detalle que recibió mucha menos atención de la que merecía. Entin reveló que buscó personalmente a Annie Guthrie y Tommaso Cioni para pedirles una entrevista. Les hizo la propuesta directa, pero no obtuvo respuesta. Y ya saben lo que ciertos rincones de Internet hicieron con esa información. Porque el silencio en el entorno que creó esta teoría nunca es solo silencio. Es una confirmación. Es lo que hace la gente culpable cuando tiene algo que ocultar. Pero pregúntate esto. Eres Annie Guthrie. Tu madre lleva meses desaparecida. Un grupo de desconocidos analiza fotograma por fotograma los videos de tu entrada. Cuentas anónimas te atribuyen motivos inexistentes y fabrican cronologías sin ningún sustento en el expediente de la investigación y presentaron historias falsas sobre tu familia ante decenas de miles de personas, como si esos relatos fueran hechos totalmente comprobados. Y ahora, alguien te pide que te sientes frente a una cámara para hablar de eso. Incluso alguien que ya declaró públicamente antes de grabar que jamás ha visto una sola prueba en tu contra. ¿Qué harías tú? Aléjate de las teorías por un momento. Toma distancia, porque mientras Internet analizaba videos de la entrada y debatía sobre el auto incautado de un pariente, y los hilos de Reddit se multiplicaban, y los influencers publicaban nuevos episodios de una historia armada, con puras sospechas y rumores.
el verdadero registro forense. De este caso, apuntaba hacia una dirección completamente distinta. Apuntaba a una silueta en el porche de Nancy Guthrie durante la madrugada del 1 de febrero de 2026, armado enmascarado con mochila y rostro oculto. Alguien que llegó a esa casa con un plan, lo ejecutó en las sombras y aún no ha sido identificado o nombrado, ni localizado hasta el día de hoy. Ahí es donde radica la investigación, no en una entrada de autos, ni en una Honda CR-V azul. Ahí, el FBI difundió el video del timbre. Las imágenes muestran a un sospechoso en la entrada de Nancy. Se ve un arma de fuego, el rostro cubierto, lleva una mochila a la espalda. En un fotograma, los investigadores notaron una luz que parecía salir de la boca del sujeto, como si llevara una linterna entre los dientes para tener las manos libres. Al moverse con tal determinación por una propiedad a oscuras a mitad de la noche, ese solo detalle revela un nivel de preparación sumamente meticuloso. No estamos hablando de alguien que actuó por mero impulso. Era alguien equipado, preparado para la oscuridad y listo para operar con ambas manos ocupadas. El exdirector asistente del FBI, John Miller, ofreció un análisis que cambia por completo la perspectiva del caso. Según Miller, el responsable poseía un conocimiento local sumamente específico, no una simple familiaridad con el vecindario de Catalina Foothills. Un conocimiento real de ese que da la observación constante. Conocía las rutinas de Nancy y dónde estaba la cámara para desactivarla antes de quedar grabado. Sabía a qué hora regresaba de sus reuniones familiares. Se sabía la distribución de la propiedad para ubicar y trabar los accesos traseros con cosas que halló dentro de la casa. Sabía en pocas palabras que la noche del 31 de enero de 2026, Nancy Guthrie volvería a casa, de visitar a su hija cerca de las 9:50 de la noche. Sabía que el garage se cerraría y todo quedaría en silencio. Alguien estuvo vigilando, alguien estuvo estudiando cada paso, y ese alguien sigue sin ser identificado. El teniente retirado del condado de Pima, Bob Krieger, quien sirvió casi 3 décadas en la oficina del sheriff, conoce la zona desde los 80 y sus casos viejos. Rastreó los arroyos secos cerca de la casa el 5 de mayo de 2026. Esos arroyos son canales de ríos secos que cruzan la zona residencial de Catalina Foothills en Tucson. Pasan bastante cerca de su casa, que alguien que los conociera podría moverse por los alrededores, en total oscuridad, sin ser visto desde la calle. Krieger fue muy claro sobre lo que eso significa. Tienes que conocer muy bien la zona, dijo él, porque no vas a llegar ahí por accidente desde casa de Nancy. Conocer el terreno. Otra vez experiencia local. De nuevo el mismo perfil surge desde 2 ángulos distintos, apuntando a la misma conclusión. La investigación no se ha detenido. El sheriff Nanos confirmó que material biológico de origen desconocido, hallado en la escena, está siendo analizado en los laboratorios del FBI. Sus palabras exactas fueron: "Tenemos ADN desconocido. Se están acercando. Se han recibido más de 3,000 pistas en la línea 88 Crime. Miles de pistas más llegaron directo al FBI. La recompensa supera el $1.200.000 y sigue sin reclamarse. Nancy Guthrie lleva desaparecida más de 100 días. La figura en ese porche sigue sin aparecer, en algún detalle oculto que nadie ha reportado en un recuerdo arrumbado al fondo de una mente que pesa más cada semana. La respuesta sobre lo que pasó en esa tranquila calle de Tucson existe. Siempre ha estado allá afuera, y cada recurso de esta investigación criminal debe enfocarse directamente en encontrarla. Pongamos toda la información en un solo lugar. No como un resumen, sino como un ajuste de cuentas, porque enterraron este caso bajo demasiado ruido. Tanta especulación y tanto contenido creado por gente sin acceso al expediente ni responsabilidad por lo que publican, que el registro real
El verificado. Aquel expediente documentado y oficial terminó asfixiado por el volumen de una teoría que jamás tuvo sustento, en una sola pieza de evidencia verificada. Así que aquí lo tienen. Todo, de manera clara y completa. El sheriff Chris Nanos emitió una declaración escrita en febrero de 2026 absolviendo a toda la familia Guthrie. Sus palabras exactas fueron para incluir a todos los hermanos y cónyuges como posibles sospechosos. No dudó ni buscó excusas. Afirmó que la familia no había hecho más que cooperar y ser sumamente amable. Dijo que eran víctimas. Añadió que sugerir lo contrario no solo era incorrecto, sino cruel. Y esa declaración no fue un simple clip de prensa o una frase de televisión. Fue una declaración oficial emitida con toda la autoridad de la agencia que lidera esta investigación. Todos los miembros directos de la familia Guthrie Savannah Annie, Cameron y Tommaso Cioni, según reportes, pasaron el polígrafo. Cada uno de ellos, incluido el yerno, que se volvió el blanco principal de teorías de Internet basadas en simple cercanía, suposiciones y la lógica irrefutable de una conclusión que ya habían decidido antes de confirmar un solo hecho. Brian Entin, periodista investigador de News Nation, el reportero más involucrado en el caso, quien ha estado en Tucson desde el inicio con fuentes cercanas a la investigación activa, afirmó el 4 de mayo pasado, en entrevista con la revista Parade, que jamás vio pruebas de que la familia esté involucrada. Y no es que no se haya hecho público algo aún. Tampoco que espere más información. Dijo jamás vi una sola prueba. Y él comentó que lo que les hacen en Internet a Annie Guthrie y Tommaso Cioni es, en sus palabras, terrible. Ninguna agencia de la ley ha señalado a algún miembro de los Guthrie como sospechoso. Quienes de verdad acceden al caso no han presentado pruebas verificadas que apunten a la familia. La especulación que rodea a Annie y Tommaso no se basa en ningún hallazgo de la investigación. No surge de documentos filtrados ni de alguna revelación creíble dentro de este expediente. Se basa en la cercanía en que fueron los últimos en ver a Nancy antes de desaparecer y en el resguardo de un auto que varios investigadores entrenados, incluidos un agente retirado del FBI y un excomandante de SWAT de Pima, explicaron públicamente, con total claridad como un procedimiento forense estándar dentro de una investigación criminal activa. Ese es el expediente oficial, completo, documentado y registrado. Ahora pasemos a la parte que realmente importa. La parte que de verdad importa. Esa que las teorías virales con sus meses de contenido y monetización intentaron opacar activamente. Nancy Guthrie sigue desaparecida. Un sujeto armado, con el rostro cubierto y cargando una mochila, fue captado por la cámara del porche la noche que ella desapareció. Ese individuo sigue sin identificar. Restos biológicos de origen desconocido, recuperados en la escena, están bajo análisis en los laboratorios del FBI. El sheriff Nanos confirmó que el caso sigue activo y que las pruebas forenses están permitiendo avanzar. La recompensa acumulada supera el $1.200.000 y nadie la ha reclamado. En algún detalle que alguien oculta ahí está la respuesta. Un auto extraño visto en una calle a la que no pertenecía. Un rostro visto más de una vez que llamó la atención. Una conversación que se sintió extraña entonces y que hoy pesa cada vez más. Si ese eres tú, si algo te ha estado dando vueltas en la cabeza desde febrero, el número es 1-800-CALL-FBI. Esa llamada no te costará nada. A cambio podrías devolverlo todo. Comparte este video. No lo hagas por el canal. Hazlo por Nancy. Cuanta más gente sepa lo que el expediente real dice sobre esta familia, mayor será la posibilidad de que la información correcta llegue a la persona indicada. Esa que ha estado viendo los videos equivocados, dejando que teorías falsas ocupen el espacio que le pertenece a la verdad.
Suscríbete si aún no lo has hecho. ¿Qué hora es en el lugar donde estás ahora? Déjalo abajo en los comentarios. Y si esta serie te ayudó a ver el caso con más claridad, dínoslo. Dinos en qué crees que debería centrarse la investigación actual. Dinos qué detalle consideras más importante, porque Nancy Guthrie todavía sigue allá afuera. La investigación sigue en curso. El ADN no está inactivo. Y el culpable, que se la llevó de aquel tranquilo vecindario de Tucson, la noche del 1 de enero de 2026, aún no ha sido encontrado. Ahí es donde deben centrarse todas las miradas de este caso.